Alejo Murati, que es economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, el CESO, para hablar de lo que está, bueno, de lo que está pasando en estos tiempos, pero hoy como que parece que, mira, el riesgo país en este momento, 1444. Que acordate que lo que pensaba en su momento el gobierno era llegar a los 500 puntos para poder endeudarse más, para pagar las deudas que ya, bueno, es todo un lío. Pero bueno, se le fue todo de las manos. Alejo, ¿cómo te va? Camila y José, te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo creo que lo que iba a decir tu compañera del viaje del presidente también debe tener mucho que ver con lo que podemos llegar a hablar nosotros en este momento, ¿no? Bueno, Porque entonces, déjame son que lo diga momentos. entonces, déjame que lo diga. No, ¿A dónde se va Camil? mañana se va a Córdoba. Sí. Va a estar viajando a Córdoba porque tiene ahí una juntada importante, pero no va a estar cerca de Yarlora, no va a ir ahí, Ah, no hay reunión con Yarlora, viste que están medio distanciados ellos, sí. así que va a ser una reunión de campaña para volver, parece, a enamorar a los cordobeses, viste que están un poco distanciados de la Libertad Avanza. Y le va a costar bastante, me parece, ¿no? Enamorar a mucha gente para poder revertir esto, Alejo. Sí, me meto un poco en un tema que quizás no es el que me toca tanto, pero bueno, también refleja un poco la situación que está pasando en términos económicos, tiene como un picante, un riegue sobre otras aristas a nivel político, a nivel social, que se Claro. manifiestan en esto, ¿no? En la ausencia de aliados, ya sea porque fueron bastardeados en su momento por diferencias ideológicas o por lo que fuere, pero de alguna manera el capital político que sostenía al gobierno, sustentado en la idea de que había una opinión pública favorable en términos generales, o que era la primera fuerza política, que quizás todavía lo es, Sí. con posibilidades electorales a nivel nacional, bueno, se puso bastante en duda en las últimas elecciones de la provincia de Buenos Aires, y si había algo que sostenía de alguna manera al gobierno en su caudal político, era eso, y no la tenencia de diputados, de gobernadores, de senadores, de representación en municipios. Bueno, es lo único que tenía, se fue diluyendo también por errores propios o modalidades propias, como uno lo quiera ver, del mismo Mm. gobierno en términos de Sí. agravios y distanciamientos. Si querés, yo lo emparento tu tema de especialidad con este político que decís que no es tanto, pero que va todo de la mano, con que justamente el gobierno salió, por lo menos lo que uno entiende y escucha de lo que se dice adentro de cada una de estas reuniones, a decir que la única manera de revertir esto es ganando en octubre. Y no sé si alcanza, porque la verdad que se perdió toda confianza, inclusive me da la sensación, vos lo conocés mejor que yo, pero que los mercados huelen sangre y ahí van, ¿no? No, absolutamente, pero para también, digamos, no poner paños fríos, no es la expresión que quiero buscar, pero esto no es que explotó de la nada, ¿no? Era una bomba que se venía gestando desde, no te diría desde el inicio de la gestión, porque uno no sabía lo que iba a pasar, que de hecho fue muy distinto a lo que prometía Milei en la campaña, pero sí, a medida que avanzaba el plan económico, uno veía que la conjugación de ciertos elementos, como una inflación que disminuía, pero con un ritmo relativamente lento, lo que generaba atraso cambiario, lo que genera pérdida de competitividad de la economía argentina, una apertura Sí. de las importaciones que con ese atraso cambiario lo que hizo fue generar una cuenta corriente altamente deficitaria, y esto para que se entienda básicamente, que salen más dólares de los que entran por la vía real. ¿Y a qué voy con esto de la vía real? Los dólares que se producen en nuestro país, que se precisan para la importación de bienes y servicios, bienes, la mayoría de las cosas que consumimos los argentinos tienen Sí. algún componente importado, servicios, muchísimos de flete para justamente lograr esas exportaciones. Yo soy, por ejemplo, de acá de Rosario, los barcos que trasladan la soja al exterior no son nacionales, es servicio de flete lo que se está pagando al fin y al cabo, el turismo ni hablar. Bueno, todo eso fue conjugando un esquema que no se veía sostenible en el tiempo por la vía real, es decir, por la vía genuina de producción de dólares, de actividades productivas, Sí. que a pesar de que el gobierno con algunas medidas intentó fomentar esto, como el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que la realidad es que no terminó de funcionar como prometía en un inicio, a pesar de los beneficios que se daban. Bueno, la otra vía, las otras balas que fue gastando el gobierno son más por la vía financiera, ¿no? En un momento fue el blanqueo de capitales, que le permitió
extender de alguna manera la cierta recuperación de la economía después del cimbronazo de la devaluación a fines de 2023, el préstamo con el Fondo Monetario Internacional, y hoy parecen acabarse esas vías financieras, que de alguna manera el gobierno lo que especulaba era, como vos bien decías, tener acceso al mercado de crédito internacional con organismos financieros, privados, internacionales, pero que no fueran el Fondo Monetario Internacional, porque justamente es a quien vos accedes cuando no te queda nadie que te preste, y eso es lo que refleja el riesgo país. Para que también la gente, si no está familiarizada, lo entienda, el riesgo país lo que mide es un indicador que elabora el JP Morgan, una entidad financiera de Estados Unidos, multinacional igual de todas maneras, que básicamente lo que mide es el sobreriesgo que hay en un bono en un país por sobre los bonos que serían los bonos seguros, que son los bonos de Estados Unidos. Entonces, esa suba representa el riesgo de prestarle dinero a un país. Básicamente el gobierno esperaba, como vos decías, que ese indicador disminuya por debajo de los 600 puntos básicos, de tal manera de acceder a ese mercado y poder refinanciar los vencimientos de deuda, o sea, los pagos que el mismo gobierno tiene que hacer de deuda en moneda extranjera a fines de este año, año que viene, año siguiente, que son un compromiso muy fuerte y que hoy el gobierno no está pudiendo afrontar al no tener más acceso a canales de crédito y tener un dólar tan barato. Vamos a aclarar a la gente, por ejemplo, países como Uruguay o Chile, que lo tenemos acá nomás, el riesgo país está en 300 puntos. Nosotros tenemos 5 veces más, por decir de alguna manera. Entonces, efectivamente. Sí. No, digo, entonces se hace muy difícil poder conseguir plata para pagar todo lo que vos prometiste que ibas a pagar. Y encima de todo esto, Alejo, me da la sensación que el famoso si está barato campeón comprá terminó siendo una daga, porque los campeones salieron y compraron. Lo que pasa es que ya venían comprando. Eso también es algo que me parece que está interesante, que digamos que podamos charlar, porque el gobierno venía interviniendo desde hace, si bien no intervenía en lo que era el mercado único libre de cambios, en el dólar oficial, sí venía fijando expectativas a la baja del dólar en lo que es la intervención del dólar futuro, que puede la gente haber oído nombrar. Es decir, las operaciones que muchas personas, agentes económicos, personas físicas, jurídicas, hacen de pactos de precio futuro del dólar. Fundamentalmente esto sirve para la operación de importaciones y exportaciones, que uno más o menos especula con el precio del dólar para de alguna manera cubrir una importación o una exportación futura. Bueno, de alguna manera esa era la forma en la cual intervenía el gobierno en la cotización de los dólares paralelos, y ya se venía dando desde antes de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, y esto también me parece interesante, digamos, ya el plan era inconsistente desde antes de esa derrota electoral según las propias perspectivas del mercado. Esto no lo digo yo desde mi bagaje ideológico e intelectual, sino que ya el mismo mercado venía viendo que la banda de los 1.470 pesos y chirolas era insuficiente para las expectativas de demanda de dólares, porque en el mercado de futuros se negociaba por encima de eso, aún con la intervención del gobierno ahí. Claro. Entonces digo, todo este combo hace que estemos en una situación que yo la verdad que la veo muy difícil como para que pueda salir, porque además tenés derrotas electorales, tenés derrotas parlamentarias, todo esto tiene que ver con lo político. Tenés una elección a la vuelta de la esquina que es una gran incógnita. Se dice que tanto en Santa Fe como en la provincia de Córdoba y demás podés salir hasta tercero. Y encima de todo esto, vos decís que es el riesgo Cuca y que los comunistas van a venir porque si gana Kicillof viene el comunismo. Yo me imagino el tipo que está en Nueva York hoy diciendo, che, voy a invertir unos mangos en Argentina. Escucha todo esto y se pega, dice, me quedo acá. Igual hace rato me parece que viene un poco la desconfianza. De hecho, lo hemos conversado nosotros en varias oportunidades, que el famoso RIGI, por ejemplo, que también fue un plan que se buscaba fomentar las inversiones exteriores, no sirvió para nada. No hay confianza hace rato, me parece, en el gobierno. ¿Vos qué decís, Alejo? No, efectivamente, no es algo que viene de ahora. A ver, un cimbronazo electoral, una debilidad estructural del gobierno que queda manifestada en una, podríamos decir, una gran encuesta como es la representatividad de la provincia de Buenos Aires en el electorado nacional, más allá de la influencia legislativa que pueda haber tenido, lógicamente que venía
de alguna manera puso un punto y aparte a la situación que venía afrontando el gobierno, pero que ya venía de antes. Uno no puede escapar de eso, como tu compañera decía, como vos decías. La realidad es que el régimen de incentivo a grandes inversiones no dio los frutos que de alguna manera se esperaba. Uno puede especular con la influencia de los escándalos de corrupción o de presunta corrupción del gobierno, digamos, más que presunta es bastante factible, ¿no? Con, digamos, algunos desajustes a la hora del trato del presidente y de sus allegados con sus propios aliados políticos. Todo un combo, como vos decís, que se conjuga en una desconfianza, al fin y al cabo, más allá de de todo el superávit fiscal que se pueda tener, que si uno básicamente estudia un poco de historia económica, la realidad es que la posibilidad del acceso de los países a los mercados de deuda, a la posibilidad de financiamiento internacional, termina estando más que supeditada al superávit fiscal a la posibilidad de los vínculos que se puedan establecer con los distintos países, de alguna manera la posición o la inserción que se pueda tener en la división del poder internacional. Y no por esto quiero decir que la emisión descontrolada sea benéfica para nuestro país, ni en el corto ni en el largo plazo. De alguna manera son estrategias económicas que pueden utilizarse en determinados contextos. El problema es que esta rigidez de alguna manera no terminó convenciendo a nadie. Ahora te llaman, te suena el teléfono y te dicen, hola Alejo, sí, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué hacemos? Te dicen. ¿Y ahora cómo se sale de esta encrucijada? Mirá, lo que pasa es que si vos me haces esta pregunta ahora, la salida es Guatemala o Guatepeor. No hay opciones positivas, porque con la necesidad fundamentalmente con la necesidad de afrontar los pagos de deuda, que entre fin de este año que viene y el próximo año son 32.000 millones de dólares que el gobierno tiene que afrontar en moneda extranjera, que de alguna manera justamente esperaba acceder al mercado de crédito internacional para hacer frente a esos pagos, porque no tiene las reservas, no tiene la generación ni la cuantía de reservas para hacer frente a esos pagos. Una posibilidad es, lógicamente, defoltear esa deuda con las consecuencias que eso puede tener, y otra es el intento que puede... un intento por la vía real, podríamos decirle, que es una devaluación, como la que llevó adelante al principio de este gobierno, que de alguna manera en realidad el tipo de cambio se viene depreciando ya desde los últimos 2 meses bastante, que de alguna manera potencie las exportaciones y disminuya las importaciones de tal manera de poder afrontar esos pagos y no entrar en una cesación de pagos. Lo que pasa es que esta salida, de alguna manera, yo digo, aumento de las exportaciones, disminución de las importaciones, pero vos, yo, y toda la audiencia sabe que una devaluación implica un traslado a precios, mayor o menor, pero un traslado a precios al fin y al cabo, una decisión económica. Ellos lo que te dicen es que hay poca plata en la calle, entonces no va a haber, digamos, como una remarcación descontrolada. Bueno, mira, más allá de las diferencias que yo pueda tener, digamos, con este esquema económico, hay algo de cierto ahí, digamos. Nosotros, desde el Centro de Estudios de Scalabrini Ortiz, analizábamos el efecto que se llama pass-through, que es el paso del aumento del tipo de cambio a los precios de consumo interno de la economía argentina, y lo que vimos es que, dada justamente esta recesión que viene sufriendo la economía desde ya hace algunos meses, no venía habiendo un traspaso tan directo a los precios del aumento del dólar. Viste que viene ocurriendo, ¿no? Los aumentos sucesivos del tipo de cambio no se vienen reflejando de la misma manera en los precios. Después podemos discutir si están bien ponderados los precios que mide el INDEC. Pero hoy eso, lo que pasa es que no termina siendo un buen indicador, porque lo que te está reflejando es que la economía está en una recesión tal que ni siquiera se suben los precios. Lo que hace es disminuir la cantidad demandada. Tal cual. Es decir, no te van a aumentar el precio, ¿por qué no te lo aumentan? Porque si ya no compras así, que está un poco más barato, imagínate si te aumentan los precios. Si no tenés plata, por más que sea barato, no lo podés comprar. Básicamente esa es la ecuación. Efectivamente. Hoy, si vos te pones a ver, digamos, hace poco, creo que ayer salió el aumento de los precios, como el IPC, pero de los precios mayoristas. Exactamente. Es decir, bastante por encima de la inflación minorista, sobre todo sustentado por el aumento de precios del dólar. Hay que ver si eso termina siendo
una transferencia a los precios internos, o si viene pasando de esto que te digo, de que no hay posibilidad de esa remarcación, dada en parte la recesión y en parte el disciplinamiento que está sufriendo el mercado interno, los empresarios y comerciantes de la Argentina ante la apertura de las importaciones. Lo que pasa es que esa apertura de las importaciones en algún momento se corta si vos no tenés los dólares para darle a la gente que pide esas importaciones. Es todo un embrollo bastante importante que básicamente tiene inconsistencias de base y por eso hace agua por todos lados. Cami, ¿te quedó algo? No, simplemente que estuve mirando, viste que hoy hubo reuniones en la Quinta de Olivos y entraba y salía gente, aseguran que hay un cambio, parece que en cuestiones de la campaña lo van a hacer a un lado a Lule Menem y le van a poner a Pilar, no me acuerdo el apellido, como parte de quien se va a hacer a cargo de la campaña ahora, pero también algo que esbozaron tiene que ver con esta venta de dólares que hicieron el día de hoy, está bien dicho, ¿no? Venta de dólares, Sí. fueron 379 millones de dólares, ¿no? Que todos, digo, lo mencionan y digo, a veces creo que cuando hablamos de números nadie comprende el impacto real de eso. ¿Vos cómo lo calificarías? Porque además, lo que te decía es que en esta reunión se pasó un poquito la data de que dijeron que bueno, tenemos 22.000 millones más para contener el dólar. Vamos a aguantar. No, sí, casi 400 millones de dólares. Primero la aclaración, esa es como la venta neta que hace el Banco Central. El Banco Central durante el día compra y vende muchísimos dólares, importadores, exportadores, hay muchos agentes que transaccionan con el Banco Central. La venta neta fue de 400 millones de dólares. Es la segunda jornada consecutiva que interviene declamadamente en el dólar oficial. Antes lo hacía, y seguramente lo sigue haciendo, en los mercados paralelos, de alguna manera como para fijar una referencia, con lo cual esa salida es aún mayor de reservas. Pero si vos te fijas que hoy las reservas líquidas están en unos 20.000 millones de dólares, bueno, con estas reservas un poco menos, si querés sacar la cuenta de cuántos días son los que te quedan para seguir interviniendo a este nivel. Esa es la situación. El mercado de alguna manera está forzando a que ese techo de la banda que hoy el gobierno está defendiendo y es una decisión que está tomando, no siga más, que este esquema de bandas de alguna manera no funcione más, que haya una devaluación muy fuerte, que es por lo que están buscando también los sectores exportadores, porque una devaluación básicamente es una transferencia de riqueza de quienes cobramos en pesos a quienes cobran en dólares. Claro. Entonces, bueno, eso es un poco lo que hoy está ocurriendo. Sí, y habrá que ver si queda algún fusible por saltar, porque hasta ahora no tocó nada del equipo económico, siguen los mismos, están los mismos. Tal vez le queda por jugar un fusible, que no sé si será bueno o malo, cambiar el ministro de Economía, no sé. La verdad que parece, digamos, una devaluación, no sé si se lleva puesto un ministro. Capaz que sí, ¿no? Pero bueno, habrá que esperar. Gracias, Alejo, por atendernos. Un abrazo grande, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Clarísimo como siempre. Alejo Moratti, que es economista del CESO, del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz.